Mi nombre es Andrés Morales. Llevo 12 años conduciendo camiones de carga en la Ruta del Sur. Conozco bien la Panamericana. Conozco los tramos donde se puede adelantar, los que conviene bajar despacio, los que nunca se deben cruzar de noche si uno va solo. Lo aprendí con el tiempo, con los viajes y con lo que me contaron otros conductores. Pero hay cosas que nadie te enseña. Hay cosas que uno aprende cuando ya es tarde para que sirvan de algo. Esto que voy a contar no es fácil de decir. Lo pensé mucho antes de hablarlo. Durante mucho tiempo lo guardé solo para mí, porque contarlo tiene un costo. La gente escucha y no sabe qué hacer con una historia así. Algunos dicen que uno exagera. Otros dicen que el estrés del trabajo hace cosas raras. Y puede ser. Yo mismo lo pensé muchas veces. Pero hay un punto en el que uno ya no puede seguir convenciéndose de que todo tiene explicación. Ese punto lo encontré con mi primo Diego Morales Useche, 2 años menor que yo. Crecimos juntos en Pasto, en el mismo barrio, en la misma cuadra. Éramos hijos de hermanos y desde chicos fuimos inseparables. Jugábamos fútbol en el potrero de la esquina hasta que oscurecía. Íbamos juntos a la tienda de Don Elio a comprar papas fritas y gaseosa los domingos. Cuando crecimos y empezamos a trabajar, nos veíamos menos, pero la conexión nunca se fue. Cuando uno tenía un problema, llamaba al otro. Así de sencillo era. Diego era mecánico. Bueno, de verdad, no de esos que aprenden 4 cosas y se ponen a cobrar como expertos. Él entendía los motores, escuchaba un sonido y sabía de dónde venía. Trabajó varios años en un taller en Pasto, luego en otro en Ipiales. Era conocido. La gente lo buscaba porque confiaba en él. Y Diego era así también como persona, confiable. Decía lo que pensaba, cumplía lo que prometía, no andaba con rodeos. Tenía una novia en ese tiempo. Se llamaba Lucía. Llevaban 3 años juntos y ya hablaban de casarse. La familia la quería. Mi tía Carmen, la mamá de Diego, decía que Lucía era la mejor cosa que le había pasado a su hijo. Y no era solo por el cariño. Era porque Diego con Lucía era más tranquilo, más enfocado. Antes había tenido épocas difíciles, pero con ella se había asentado. En marzo del 2018, Diego consiguió un trabajo nuevo. Una empresa de Cali necesitaba un mecánico en su taller de Quito. Pagaban bien, daban viáticos, y el contrato era por 6 meses con opción a renovar. Diego lo pensó una semana, habló con Lucía, habló con su mamá, y dijo que sí. Era una oportunidad. Quito no era tan lejos. Podía volver cada mes o cada 2 meses. La cosa iba a funcionar. Salió un martes. Lo recuerdo porque yo estaba de paso por Pasto ese fin de semana anterior, y nos vimos en casa de mi tía. Tomamos tinto en la cocina mientras Carmen preparaba almuerzo. Diego estaba contento. Hablaba del trabajo, de los planes con Lucía, de que iba a ahorrar para el apartamento. Yo lo escuché y pensé que le estaba yendo bien, que estaba en el camino correcto. Antes de irme le dije que me avisara cuando llegara. Me dijo que sí, que claro. El martes se fue en bus desde Pasto, ruta panamericana hacia el sur, paso por Ipiales, cruce de frontera en Rumichaca, y de ahí seguir hasta Quito. Un viaje largo pero conocido. Miles de personas lo hacen cada semana. No hay nada extraordinario en ese trayecto. Diego llamó desde Ipiales al mediodía. Le dijo a Lucía que ya había pasado el control, que el bus iba bien, que calculaba llegar a Quito en la tarde. Esa fue la última llamada. La empresa en Quito esperó hasta las 6 de la tarde. Cuando Diego no llegó, llamaron al número que tenían registrado. Nadie contestó. Llamaron al contacto de emergencia, que era mi tía Carmen. Carmen llamó a Lucía. Lucía llevaba horas esperando que Diego le avisara que había llegado. Cuando le dijeron que no había llegado,
Se le cayó el teléfono. Las primeras horas son confusas cuando alguien desaparece. Uno no quiere aceptar lo que está pasando. Busca explicaciones. El teléfono se quedó sin batería. El bus se retrasó. Hubo algún problema en la frontera y está esperando que lo resuelvan. La mente busca cualquier cosa que sea normal antes de aceptar lo que no lo es. Yo me enteré esa noche. Carmen me llamó alrededor de las 10. Su voz no era la de siempre. Era una voz que uno no olvida. Me dijo que Diego no había llegado, que ya había llamado a todos, que nadie sabía nada. Le dije que iba para Pasto. Llegué al día siguiente en la mañana. Ya estaba Lucía allá, y la hermana de Diego, Paola, que vivía en Cali, pero había salido corriendo cuando se enteró. Mi tía estaba en la sala con una vecina. No estaba llorando. Estaba quieta. Eso fue lo que más me golpeó. Carmen era una mujer que siempre estaba haciendo algo, moviéndose, hablando. Verla quieta así fue peor que cualquier llanto. Pusimos la denuncia esa mañana. La policía tomó los datos, pidió fotos, preguntó por la ruta, por el bus, por los contactos en Ecuador. Nos dijeron que con casos de personas adultas que cruzan frontera, había que coordinar con autoridades ecuatorianas, que el proceso tomaba tiempo. Nos dieron un número de radicado y nos dijeron que esperáramos. La empresa de buses confirmó que Diego había abordado en Pasto. El sistema registraba el tiquete. Pero en Ipiales la cosa se complicaba. Había cámaras en el terminal, pero la calidad era mala y el volumen de pasajeros era alto. En Rumichaca, el paso de frontera, los registros de migración colombiana mostraban que Diego había salido del país. Eso fue lo último que encontramos con certeza. Diego cruzó a Ecuador. Después de eso, nada. Las autoridades ecuatorianas dijeron que no tenían registro de ingreso. Eso no era imposible, dijeron. A veces los sistemas fallaban. A veces había errores en el registro de documentos. Pero tampoco había reporte de accidente, de hospital, de nada. Diego simplemente desapareció en ese tramo entre la frontera y Quito. Los primeros días fueron de llamadas, de trámites, de ir y venir entre oficinas. Uno cree que si hace suficiente ruido, si llena suficientes formularios, si habla con suficiente gente, algo va a aparecer, que algún detalle va a encajar, que alguien va a saber algo. Pero no siempre funciona así. Pasaron 2 semanas, después 1 mes. La policía colombiana seguía con el caso abierto, pero sin novedades. Las autoridades ecuatorianas repetían que estaban colaborando, pero no tenían información nueva. Lucía contrató a una persona que ayudaba a familias en casos de desaparición, alguien que sabía cómo mover las cosas. Esa persona fue a Ipiales, habló con gente en la frontera, revisó algunos de los registros que la policía no había revisado bien. Encontró que Diego había tomado un colectivo en Ipiales en lugar del bus original. No sabía por qué había cambiado de plan. Tal vez el bus se retrasó, tal vez encontró algo más rápido o más barato. Pero el colectivo no tenía sistema de registro como el terminal de buses. No había manera de rastrearlo. Eso fue lo último que encontramos en mucho tiempo. Diego había tomado un colectivo en Ipiales en dirección sur. Después de eso, el rastro se cortaba. Mi tía Carmen envejeció ese año. No es una exageración. En los meses que siguieron a la desaparición de Diego, Carmen se fue apagando de a poco. Seguía funcionando, se levantaba, cocinaba, iba a misa, hablaba con la gente. Pero había algo en sus ojos que había cambiado. Una espera que nunca terminaba. Lucía lo esperó 2 años. Lo digo sin juicio porque lo que hizo fue enorme. 2 años esperando a alguien que no aparece, sin saber si está vivo o muerto,
sin poder cerrar nada porque no hay nada que cerrar. Después de esos 2 años, Lucía se fue de Pasto. No sé bien a dónde. Paola me contó que había empezado de nuevo en otra ciudad. No la culpo, nadie podría culparla. Yo seguí trabajando, seguí con mis rutas. A veces pasaba por la Panamericana Sur y pensaba en Diego. Pensaba en ese tramo, entre la frontera y Quito, en los kilómetros que él había recorrido y en los que nunca habíamos podido encontrar. La carretera es larga. Hay partes donde no hay señal. Hay partes donde si algo te pasa, puedes estar horas antes de que alguien lo note. Eso lo sé porque yo mismo la conozco. Durante esos 3 años hubo momentos en que uno creía saber algo. Alguien decía haber visto a alguien parecido en tal ciudad. Llegaba un mensaje anónimo con una pista. Aparecía una noticia de un cuerpo sin identificar en algún lugar del Ecuador, y uno pasaba horas buscando información para confirmar o descartar. Cada vez era un ciclo de esperanza y golpe. Con el tiempo, uno aprende a no emocionarse con las pistas, porque el costo de que no resulten en nada es muy alto. En diciembre del 2020, casi 3 años después de que Diego desapareciera, la policía ecuatoriana contactó a las autoridades colombianas. Habían encontrado a un hombre en una pequeña localidad, al norte de Ibarra, en la sierra ecuatoriana. El hombre no recordaba su nombre, no recordaba nada claro. Estaba en buen estado físico, pero desorientado. Lo tenían en una clínica local. Las características físicas coincidían con las de Diego. La policía colombiana llamó a mi tía. Carmen me llamó a mí primero, antes que a nadie. Eran las 7 de la mañana. Me dijo lo que le habían dicho con la misma voz quieta de la primera vez. Le dije que no se moviera, que yo me encargaba. Me tomó 2 días llegar. Trámites en la frontera, permisos, coordinación con las autoridades ecuatorianas. Paola también salió desde Cali. Llegamos a la clínica al mismo tiempo. Era Diego. Lo supe antes de entrar al cuarto. Un médico nos habló primero en un pasillo. Nos dijo que el hombre había sido encontrado caminando por una vía rural, que estaba deshidratado y confundido, que físicamente estaba bien aunque delgado, que no había podido dar información sobre sí mismo, que tenía algunas cicatrices en los brazos y en la espalda que no habían podido explicar, probablemente de tiempo en condiciones difíciles. Nos dijo que a veces las personas en situaciones de trauma extremo disociaban, que podía ser reversible, que había que tener calma. Luego nos dejó entrar. Diego estaba sentado en la cama, mirando hacia la ventana. Cuando escuchó la puerta, se dio la vuelta y nos miró. Paola soltó un sonido que no era un llanto, pero tampoco era otra cosa. Yo me quedé en la puerta un momento. Era él, la misma cara, el mismo cuerpo, aunque más flaco, el mismo lunar en el cuello que siempre había tenido. Pero sus ojos no reaccionaron, de la manera en que los ojos de alguien reaccionan cuando ve a su hermana y a su primo después de 3 años de ausencia. Se quedó mirando, sin llorar, sin levantarse, sin decir el nombre de ninguno de los dos. Paola fue hacia él y lo abrazó. Diego levantó los brazos y le devolvió el abrazo, pero era mecánico, como si lo estuviera aprendiendo mientras lo hacía. Me acerqué. Le pregunté si sabía quién era yo. Me miró un momento. Luego dijo mi nombre. Andrés. Lo dijo correcto. Lo dijo sin dudar. Pero algo en cómo lo dijo no era lo que yo esperaba. No era el tono de alguien que encuentra a un familiar después de 3 años. Era el tono de alguien que identifica correctamente un objeto en una prueba. El médico nos había dicho que tuviéramos calma, que no exigiéramos demasiado de golpe, que el proceso de recuperación de la memoria podía ser lento.
Yo me recordé eso y traté de no darle demasiado peso a lo que acababa de sentir. Los trámites para traerlo a Colombia tomaron varios días. Tuvimos que confirmar la identidad con documentos, con una llamada a Carmen, que fue la más difícil de todas porque Carmen lloró de un modo que yo no le había escuchado en 3 años. Coordinamos con las autoridades colombianas. Hicimos todo lo que había que hacer. En ese tiempo me quedé en Ibarra. Iba a la clínica todos los días. Hablaba con Diego. A veces él hablaba y a veces no. A veces recordaba cosas, el taller, algunos nombres, algunas historias de la infancia. Otras veces se quedaba callado mirando un punto fijo. El médico decía que era normal para alguien que había pasado por lo que él había pasado. Lo que había pasado era la pregunta que nadie podía responder. Diego no recordaba, o no podía contarlo. Cuando uno le preguntaba dónde había estado, se quedaba quieto un momento y luego decía que no sabía, que no recordaba bien, que había estado en varios lugares. Nada concreto, nada que se pudiera verificar. Llegamos a Pasto con Diego una semana antes de Navidad. Carmen lo esperaba en la puerta de la casa. Cuando lo vio bajar del carro, Carmen lo miró de un modo que yo no supe cómo interpretar. No fue la reacción que uno esperaría después de 3 años. No fue el abrazo inmediato, la persona que se lanza sin pensar. Carmen lo miró primero. Durante varios segundos solo lo miró. Luego fue hacia él y lo abrazó. Esa noche hubo comida. Vino Paola con su esposo. Vino un vecino que había conocido a Diego de chico. Todo fue tranquilo, casi en silencio. Diego comió. Respondió cuando le hablaban. Sonrió en los momentos en que correspondía sonreír. Antes de dormir, cuando ya todos se habían ido, me quedé un momento solo con él, en la sala. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien. Le pregunté si estaba contento de estar en casa. Me dijo que sí. Luego le pregunté si recordaba el domingo que habíamos pasado juntos antes de que se fuera. El tinto en la cocina de Carmen, el almuerzo, lo que habíamos hablado. Diego me miró un momento. Luego dijo que sí, que lo recordaba. Le pregunté qué habíamos tomado. Me dijo que café. Era correcto. Tomamos tinto, que es café. Pero algo en la pausa antes de responder y en la elección de la palabra me quedó dando vueltas. No dije nada. Me fui esa noche y volví a mis rutas. Tenía trabajo pendiente y no podía quedarme más tiempo. Pero lo que había visto en esos días no me dejaba tranquilo. No sabía bien por qué. Solo sabía que algo no estaba bien. La primera señal clara llegó 2 semanas después. Paola me llamó desde Pasto. Me dijo que Diego había ido al taller de un amigo suyo, alguien con quien había trabajado antes de irse a Quito. El amigo se llamaba Hernán. Llevaban años conociéndose. Diego había ido a saludarlo. Paola me contó que Hernán la había llamado esa tarde, confundido. Me dijo que Diego había llegado, que lo había saludado bien, que habían hablado un rato, pero que en un momento Hernán había mencionado algo de un motor que habían reparado juntos, hacía como 5 años. Un caso complicado que los había tenido hasta las 11 de la noche y que terminó siendo un chiste entre ellos, un recuerdo de los dos, una historia que los dos sabían. Diego lo había escuchado y había asentido. Había dicho que sí, que se acordaba. Pero cuando Hernán siguió con detalles, Diego no pudo seguirle. No recordaba el cliente, no recordaba el modelo del carro, no recordaba la parte del chiste que hacía el chiste gracioso. Hernán le dijo a Paola que Diego parecía estar bien, que no le parecía que estuviera mintiendo, que simplemente parecía no saber cosas que debería saber. Yo escuché eso y lo guardé. El médico había dicho que la memoria podía recuperarse de a poco, que había lagunas, que era parte del proceso. Me lo recordé a mí mismo y seguí.
Pero siguieron pasando cosas. Diego volvió a trabajar al mes. No en el taller de antes, sino en uno nuevo, porque el dueño del taller donde había trabajado se había jubilado. El nuevo taller lo contrató porque tenía buenas referencias y porque en Pasto la gente recordaba cómo trabajaba Diego. Al principio fue bien. Los compañeros lo recibieron bien. Diego llegaba, hacía su trabajo, no tenía problemas. Pero al cabo de unas semanas, el jefe del taller, un hombre llamado Mario, le dijo a Paola algo que ella me contó por teléfono con voz rara. Diego trabajaba bien, dijo Mario. Hacía bien las cosas. Pero a veces Mario le preguntaba su opinión sobre algo, algún diagnóstico, alguna decisión técnica. Y Diego respondía. Respondía de manera correcta. Pero Mario decía que no era como antes, que antes Diego respondía con algo de más, con algo que iba más allá de la respuesta técnica. Una intuición, un detalle que uno no esperaba, algo que mostraba que él no solo sabía la respuesta, sino que entendía el problema de una manera más profunda. Ahora respondía bien, pero era solo la respuesta, sin el resto. Yo escuché eso y lo guardé también. La segunda señal llegó cuando fui a Pasto en febrero. Llegué un viernes en la noche. Carmen tenía comida lista. Diego estaba en la mesa cuando llegué. Nos saludamos, comimos, hablamos de cosas normales. Después de comer, mientras Carmen recogía, me quedé con Diego en la sala viendo un partido. No recuerdo cuál. En un momento del partido pasó algo en la cancha y yo reaccioné con un comentario, una referencia a algo que había pasado en un partido antiguo que los dos habíamos visto juntos hace años. Un partido que habíamos comentado durante semanas porque había sido muy bueno. Diego no reaccionó. No digo que no recordara el partido. Digo que no reaccionó. Cuando uno hace una referencia a algo compartido con alguien, hay una chispa. Hay algo en los ojos de la otra persona que dice que llegó. Diego no tuvo esa chispa. Me miró un momento, asintió levemente y volvió a mirar la pantalla. Me quedé quieto. Le pregunté si recordaba ese partido. Me dijo que sí. Le pregunté algunos detalles. Los dio correctos. Correctos, pero planos. Me fui esa noche con algo pesado que no sabía cómo nombrar. No era tristeza, no era miedo todavía. Era más bien la sensación de que algo no estaba encajando y que yo no entendía bien qué era. Seguí buscando explicaciones normales. El trauma, el tiempo afuera en condiciones difíciles, la disociación que el médico había mencionado. Las personas que pasan por cosas extremas cambian. Eso es real. Yo lo sabía. Me lo seguí repitiendo. Pero en marzo pasó algo que no pude explicar de esa manera. Fui de nuevo a Pasto. Esta vez me quedé 4 días. El sábado en la tarde, Carmen salió a hacer unos mandados, y Diego y yo nos quedamos solos en la casa. Era la primera vez que estábamos solos sin que hubiera alguien más cerca. Diego estaba en el patio trasero haciendo algo con una herramienta. Yo salí a buscar algo de tomar y me quedé un momento parado en la puerta del patio mirándolo. Él no me vio todavía. Estaba trabajando en algo, no recuerdo bien qué. Pero lo que me llamó la atención no fue lo que estaba haciendo, sino cómo estaba parado. Diego siempre había tenido una manera particular de pararse cuando trabajaba. Ligeramente inclinado hacia la izquierda, el peso en la pierna derecha. Lo había visto así cientos de veces. Yo lo habría reconocido desde lejos solo por eso. El hombre que estaba en el patio estaba parado derecho, perfectamente derecho. El peso distribuido igual en las 2 piernas. Puede parecer un detalle sin importancia. Y lo pensé así al principio. Las personas cambian cómo se paran, cómo se mueven, cómo hacen las cosas. 3 años en condiciones desconocidas cambian el cuerpo.
Pero entonces Diego se dio vuelta y me vio. Y antes de que su cara organizara la expresión de siempre, antes de que pusiera en su cara lo que correspondía poner cuando uno ve a alguien conocido, hubo un instante, menos de un segundo, un instante en que su cara estaba en blanco de una manera que no era el blanco de alguien que no esperaba a otra persona. Era el blanco de alguien que estaba procesando información antes de responder. Luego vino la expresión normal. Me saludó. Me preguntó qué quería tomar. Todo siguió igual. Pero ese instante se me quedó grabado. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas en la cama del cuarto de huéspedes de la casa de Carmen, pensando en todo lo que había notado. La pausa antes de responder, la memoria que funcionaba pero de otra manera, la postura, el instante en el patio. Me dije que estaba buscando cosas que no existían, que cuando uno espera encontrar algo raro, lo encuentra aunque no esté ahí. Que Diego había pasado 3 años en condiciones que yo no podía imaginar y que era natural que hubiera cambiado. Me lo dije con convicción, y por un tiempo lo creí. Pero en abril pasó lo que ya no pude ignorar. En abril cumplía años Carmen. Siempre había sido una fecha importante en la familia. Cuando éramos chicos, los cumpleaños de Carmen eran eventos. Cocinaba ella misma, pero era como si cocinara para que todos la ayudaran. Todo el mundo terminaba metido en la cocina haciendo algo. Era el chiste de siempre. Ese año hubo reunión pequeña. Paola vino desde Cali con su esposo y sus 2 hijos. Yo fui desde donde estaba. Un par de vecinos de toda la vida. Nada grande, pero animado. Diego estaba ahí, claro. Ayudó con algunas cosas en la mañana. Estuvo en la mesa. Habló con la gente. Lo que pasó fue al final de la tarde, cuando la mayoría ya se había ido y quedábamos solo los de familia. Los hijos de Paola estaban jugando en el patio. Paola y su esposo estaban recogiendo en la cocina. Carmen estaba sentada en la sala descansando. Y Diego y yo estábamos en el corredor del frente, con las sillas sacadas a la calle como siempre se hacía. Estábamos hablando de nada importante, del trabajo de los dos, del clima, de cosas sin peso. Y en un momento de silencio, Diego me preguntó por Lucía. Me preguntó cómo estaba Lucía. Yo me quedé quieto. Lucía, la novia de Diego, la mujer que lo había esperado 2 años, que había puesto su vida en pausa durante 2 años y después de eso se había ido a reconstruir en otra ciudad. Diego sabía lo de Lucía. Se lo habíamos contado cuando llegó. No con todos los detalles, pero sí lo esencial, que Lucía lo había esperado mucho tiempo y que después había seguido adelante. Diego lo había recibido sin reacción visible. El médico había dicho que las noticias difíciles a veces necesitaban tiempo para aterrizarse. Nadie había insistido. Pero ahora Diego me preguntaba por Lucía, como si no supiera. Le dije que Lucía estaba bien, que vivía en otra ciudad ahora, que había seguido adelante con su vida. Diego me miró. Le pregunté si recordaba lo que le habíamos contado cuando llegó. Me dijo que sí, que lo recordaba. Le pregunté entonces por qué me preguntaba por ella. Me dijo que quería saber cómo estaba, que era normal preguntar por alguien que uno conoce. Lo dijo con una lógica perfecta. Era una respuesta completamente razonable. Pero había algo en el tono que no era el tono de alguien que pregunta por una exnovia con la que había tenido 3 años de relación, con la que había planeado casarse, con la que había construido algo. Era el tono de alguien que pregunta por un conocido. Me callé. Seguí mirando la calle. Diego siguió mirando la calle también. Después de un rato le pregunté si extrañaba a Lucía. Se tomó un momento, luego me dijo que sí. Pero el momento antes de la respuesta
Fue un momento de más. No lo confronté. No sabía cómo hacerlo sin sonar como que lo estaba acusando de algo que no entendía bien. Me fui esa noche con el peso de antes y con algo más. Empecé a observar de manera más sistemática. No lo digo con orgullo, no me gustaba hacerlo, pero no podía parar. Lo que fui notando a lo largo de los meses siguientes era difícil de nombrar cada cosa por separado. Eran detalles, pero los detalles se acumulaban. Diego recordaba datos, recordaba hechos, sabía quién era quién, sabía lo que había pasado en qué año, sabía cómo se llamaban las personas, sabía cuáles eran sus trabajos, pero había una capa que faltaba. La capa que hace que el conocimiento sea personal. La diferencia entre saber que alguien se llama Hernán y acordarse de Hernán. Diego conocía a la gente, pero no parecía recordar a la gente. Lo pensé de esa manera una tarde, y me quedé un rato con eso. Lo otro era más difícil de articular. Era algo en la manera en que Diego procesaba las interacciones sociales. Las conversaciones con él fluían bien en la superficie. Respondía cuando le hablaban, hacía las preguntas que correspondía hacer. Pero había una fracción de tiempo antes de cada respuesta que era constante. No era indecisión, era algo más parecido a procesamiento, como cuando uno habla con alguien en un idioma que no es el suyo y uno puede ver que la persona está traduciendo antes de responder. Diego respondía en el idioma correcto, pero algo sugería que no era su primer idioma. Eso no se lo conté a nadie al principio. No sabía cómo decirlo sin sonar a que estaba inventando cosas. Y tampoco tenía nada concreto. Eran impresiones. Y las impresiones no son pruebas. En junio fui a Pasto por una semana entera. Aproveché unos días libres y me quedé en casa de un amigo, pero pasaba tiempo con Carmen y con Diego todos los días. Fue esa semana cuando pasó lo de la fotografía. Carmen tenía álbumes de fotos, muchos álbumes. Carmen fotografiaba todo desde que los dos éramos chicos. Había fotos de los cumpleaños, de los viajes cortos que hacía la familia a veces, de las fiestas del barrio, de todo. Una tarde estábamos los tres sentados en la sala y Carmen sacó uno de los álbumes. Empezó a mostrarle fotos a Diego, fotos de cuando éramos chicos. Carmen hablando, señalando las fotos, contando las historias de detrás. Era algo que Carmen hacía con frecuencia. Era su manera de traerlo de vuelta. Diego miraba las fotos, asentía. Respondía cuando Carmen preguntaba algo. Llegaron a una foto de cuando Diego tenía como 12 años. Estaba en el potrero donde jugábamos fútbol. Estaba con 3 amigos cuyos nombres yo recordaba perfectamente porque habían sido del mismo grupo durante años. Carmen señaló a uno de los amigos y le preguntó a Diego si se acordaba de él. Diego miró la foto un momento. Luego dijo el nombre correcto. Carmen se alegró. Siguió con las fotos. Pero yo había visto algo. Antes de decir el nombre, los ojos de Diego se habían movido levemente. No hacia la foto, hacia arriba y a la izquierda. El movimiento que hace alguien cuando está buscando algo en la memoria. Eso no es raro. La gente hace eso. Yo lo hago. Uno mueve los ojos cuando busca algo en la memoria. Pero Diego lo había hecho antes de mirar la foto. No había mirado la cara en la foto y luego buscado el nombre. Había mirado la foto, luego movido los ojos hacia arriba y luego dado el nombre. Era un orden extraño. Me quedé con eso. En julio tomé una decisión que no sé bien cómo justificar racionalmente, pero que sentí que tenía que tomar. Decidí hacer una prueba. Suena frío decirlo así, pero no sabía cómo llamarlo de otra manera. Había una historia que solo Diego y yo sabíamos. Éramos chicos, tendríamos como 14 años. Habíamos hecho algo que los dos sabíamos, que no debíamos haber hecho,
y que nunca le habíamos contado a nadie. No era nada grave, era una travesura de chicos, pero era algo que había quedado entre los dos. Uno de esos secretos de infancia que nunca desaparecen. La condición era simple. Diego tenía que saber la historia, porque estaba ahí, porque la vivimos juntos. Nadie más la sabía. No estaba escrita en ninguna parte. No era algo que se pudiera encontrar buscando. Una tarde me quedé solo con Diego en la cocina de Carmen mientras ella estaba adentro descansando. Le dije que quería contarle algo que se me había venido a la cabeza. Le dije que me había acordado de aquella vez. La mencioné con una referencia vaga, sin el nombre del lugar ni los detalles, solo el evento. Diego me miró. Le pregunté si se acordaba. Me dijo que sí. Le pregunté dónde había pasado. Hubo una pausa. Le pregunté de nuevo. Diego dijo un lugar que era plausible, un lugar que tenía sentido geográficamente. Pero no era el lugar. Le dije que no era ahí. Diego me miró. Luego dijo que tal vez estaba confundiendo con otra cosa. Le dije que no era confusión, que era una historia muy específica. Diego guardó silencio. Le dije el lugar correcto para ver cómo reaccionaba. Asintió. Dijo que sí, que tenía razón, que era ahí. Y lo que sentí en ese momento no fue la confirmación de algo terrible. Fue algo más complicado. Fue la sensación de que acababa de entender algo que no quería entender. Salí de la cocina, me fui al patio. Me senté en una silla y me quedé mirando el cielo un rato. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a hablar con Paola. No en la casa de Carmen. Me reuní con ella en un café. Le conté todo, desde el principio. Las pausas antes de responder. La postura en el patio. Lo de Lucía. Lo de Hernán. Lo de los ojos en las fotos. Lo de la historia de infancia. Paola me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego me dijo que ella también había notado cosas, que no había querido decirlas, porque no quería parecer que estaba buscando problemas después de que habían recuperado a su hermano. Le pregunté qué había notado. Me dijo que un par de semanas después de que Diego llegara, ella había estado arreglando el cuarto de él con Carmen, poniendo ropa en el armario, organizando cosas, y habían encontrado una caja con objetos personales de Diego, cosas que habían guardado durante los 3 años, una cadena que él siempre usaba, un reloj que le había dado su papá antes de morir, una foto de cuando él era bebé con su mamá. Paola me dijo que cuando le mostraron la caja a Diego, él la miró, tomó la cadena, la miró, luego la dejó. No se la puso, no la tocó de nuevo. Siguió el resto del día sin mencionarla. La cadena era algo que Diego nunca se sacaba. Desde que su papá se la había dado, siempre estaba en su cuello. Era una parte de él tan constante que uno dejaba de verla porque siempre estaba ahí. Diego nunca volvió a ponerse la cadena. Paola y yo nos quedamos en silencio un rato en ese café. Ninguno de los dos dijo lo que estábamos pensando. Hablar de eso en voz alta era convertirlo en otra cosa. Era darle un peso que no sabíamos cómo manejar. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo que no sabía. Le dije que había pensado en volver a hablar con el médico de Ibarra, en preguntar si lo que describíamos era consistente con lo que le habían encontrado clínicamente, si había alguna explicación que encajara. Paola dijo que sí, que valía la pena. Esa tarde llamé al médico, el doctor Valarezo, un hombre que había sido amable durante todo el proceso. Le expliqué que quería hacerle algunas preguntas sobre el estado de Diego cuando lo encontraron y sobre lo que habían observado clínicamente. El doctor me escuchó. Luego me hizo algunas preguntas. Preguntas específicas sobre lo que yo había notado.
sobre las pausas antes de responder, sobre la memoria que funcionaba en datos, pero no en experiencias, sobre el cambio en la postura. Hubo un silencio después de que yo terminé de describir las cosas. El doctor me dijo que lo que describía no era inconsistente con ciertos tipos de trauma severo, que había casos de personas que pasaban por experiencias extremas y que reorganizaban su personalidad de maneras que podían parecer extrañas a quienes las conocían, que la memoria episódica y la memoria semántica podían verse afectadas de maneras diferentes, que no era algo que él pudiera diagnosticar por teléfono. Le pregunté si durante el tiempo que Diego estuvo en la clínica habían notado algo inusual. Hubo otro silencio. El doctor dijo que había habido algunas cosas que habían anotado en el expediente, que Diego dormía de una manera poco usual, no en el sentido de que no dormía o que dormía mal, sino en el sentido de que los monitores mostraban patrones que no eran exactamente los que esperaban, que el personal de noche había notado que a veces pasaba períodos largos completamente quieto, sin el movimiento que normalmente hace un cuerpo que duerme. Le pregunté qué quería decir con eso. El doctor dijo que no quería especular, que estaba fuera de su área, que lo que le recomendaba era que Diego hiciera seguimiento con un especialista en Colombia. Lo llamé 2 veces más en las semanas siguientes. Las 2 veces fue más reservado, como si la primera llamada hubiera sido más de lo que quería compartir. En agosto pasó algo que cambió el peso de todo lo anterior. Carmen me llamó un miércoles en la mañana. Me dijo que Diego no había dormido en casa la noche anterior, que había salido el martes en la tarde diciendo que iba a ver a alguien del barrio y no había vuelto, que su teléfono estaba apagado o sin señal, que ella había llamado a Paola y a los conocidos de Diego que tenía el número y nadie sabía nada. El miedo que sentí fue inmediato y físico. Me acordé de la primera vez que Carmen me había llamado así. Ese mismo tono de voz, esa misma quietud debajo de las palabras. Llamé a todos los que pude. Nadie había visto a Diego. Apareció al día siguiente en la mañana. Llegó a la casa de Carmen caminando. Carmen me llamó para decirme que había llegado, que estaba bien físicamente, que no sabía dónde había estado. Cuando lo llamé más tarde y le pregunté, Diego me dijo que se había quedado donde un amigo, que el teléfono se le había quedado sin batería, que se le había hecho tarde y había decidido quedarse. Le pregunté el nombre del amigo. Me dijo un nombre que yo no conocía. Le pregunté cómo se llamaba completo, dónde vivía. Diego respondió todo. Pero algo en la rapidez de las respuestas, la forma en que salían ordenadas, no era la manera en que uno responde cuando está recordando algo real. Era la manera en que uno responde cuando tiene preparada la respuesta. No dije nada más. Esa semana no pude dormir bien ninguna noche. Empecé a buscar. No sé exactamente qué estaba buscando. Buscaba en Internet sobre desapariciones en la Panamericana. Buscaba sobre casos de personas que habían desaparecido y vuelto con cambios inexplicables. Buscaba sobre la zona entre la frontera colombiana y el norte de Ecuador. Encontré cosas. Encontré relatos de camioneros, de personas que viajaban por esa carretera y reportaban cosas extrañas en ciertos tramos. Encontré foros donde gente local hablaba de zonas específicas de la Panamericana con mala reputación. No solo accidentes, cosas que no encajaban. No sé qué hacer con eso. No sé si eso explica algo o si es simplemente la manera en que la gente le da forma a lo que no entiende. Pero hay una cosa que sí encontré, una cosa concreta. Hay una comunidad pequeña al norte de Ibarra.
No tiene mucho nombre. Es un caserío de pocas casas en las faldas de una montaña cerca de la Panamericana. Un nombre que casi nadie conoce fuera de la zona. Es exactamente en el tramo donde encontraron a Diego. Y hay reportes, no muchos, pero los hay, de personas que en esa zona han visto cosas que no esperaban ver. Algunos son vagos, pero hay uno que es más específico. Un hombre que viajaba por esa carretera y que dice que una noche paró el carro porque vio a alguien caminando en la vía. Un hombre caminando solo, en la oscuridad, sin chaqueta. El conductor dice que bajó el vidrio y le preguntó si necesitaba ayuda, y que el hombre que caminaba se dio la vuelta, y que el conductor arrancó sin preguntar nada más. El conductor no explica por qué arrancó. Solo dice que cuando ese hombre se dio la vuelta, lo que vio en su cara no le pareció bien, que algo en la cara no estaba como debía estar. Lo leí 3 veces, no lo tomé como prueba de nada, pero tampoco pude borrarlo de la cabeza. En septiembre tomé otra decisión. Fui a hablar con Carmen sola. Era algo que no había hecho en todos esos meses. Siempre que visitaba a Carmen, estaba Diego cerca, o Paola cuando venía, o alguien. Esta vez coordiné para ir cuando Diego estuviera trabajando. Me senté con Carmen en la cocina. Le serví tinto a ella y me serví uno a mí. Y le dije que quería hablar de Diego. Carmen me miró. No dijo nada todavía. Le dije que había notado cosas. Sin entrar en todos los detalles, le pregunté si ella había notado algo que le pareciera diferente en Diego. Carmen se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Me dijo que desde la primera noche, cuando Diego llegó a la casa, ella había sentido algo. No sabía cómo decirlo. Me dijo que cuando lo abrazó en la puerta, en el abrazo, algo no estaba, que el olor era diferente. No diferente a otra persona, diferente como si faltara algo. Me dijo que los hijos tienen un olor que la madre conoce, que eso no se pierde, que ella había abrazado a Diego toda su vida y que en ese abrazo algo no estaba donde debía estar. Me dijo que lo había pensado mucho, que se había convencido de que era el tiempo, que eran 3 años de vivir diferente, que los cuerpos cambian, que se había dicho eso muchas veces. Pero me dijo que cada vez que abrazaba a Diego, la misma cosa no estaba. Nos quedamos en silencio en la cocina un rato largo. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo que no sabía, que era su hijo, que fuera lo que fuera, era su hijo. Entendí lo que me estaba diciendo, y no le respondí nada. Salí de esa conversación con algo que no había tenido antes. No era certeza, era peor que certeza. Era la confirmación de que yo no estaba inventando cosas, que alguien más lo sentía, que la persona que mejor conocía a Diego en el mundo sentía lo mismo que yo. Y no teníamos idea de qué hacer con eso. Esa tarde caminé por el barrio. Caminé bastante tiempo, sin ir a ningún lugar en particular. Pensé en Diego de chico, en el potrero, en el taller de Hernán, en la cadena que su papá le había dado y que ya no usaba, en Lucía esperando 2 años, en los 3 años que habíamos pasado sin saber nada. Y pensé en lo que podía significar que algo hubiera vuelto en su lugar. No tengo una respuesta. No la tuve entonces y no la tengo ahora. Lo que sí sé es lo que decidí hacer. Lo que hice en los meses que siguieron fue algo que me costó trabajo admitirme. Empecé a llevar un registro, no en papel, porque no quería que nadie lo encontrara. Lo llevaba en la cabeza, con la disciplina que uno aprende cuando trabaja solo en rutas largas y tiene que recordar cosas sin poder anotarlas. Una memoria de trabajo que se va actualizando sola. Octubre. Diego fue al mercado con Carmen, y cuando volvieron, Carmen le preguntó si había saludado a doña Rosario, una señora del puesto de verduras, a la que conocían desde siempre. Diego dijo que sí,
que la había saludado. Doña Rosario se había jubilado del mercado 2 años antes de la desaparición de Diego. El puesto ya no existía. Carmen no dijo nada. Siguió guardando las compras. Noviembre. Hernán, el amigo del taller, me llamó. No para contarme nada nuevo, solo para hablar. Pero en algún punto de la conversación me dijo algo que llevaba tiempo queriendo decirme. Me dijo que Diego había vuelto al taller a visitarlo un par de veces más, que las visitas eran normales en la superficie, que hablaban de trabajo, de mecánica, de cosas del gremio, pero que Hernán había hecho una prueba propia, sin decírselo a nadie. Le había preguntado a Diego por una herramienta específica, una herramienta que los dos habían usado juntos muchas veces, una herramienta que tenía un apodo que solo los que trabajaban juntos usaban, un apodo que había surgido de una historia entre ellos y que nadie de afuera sabría. Diego había respondido con el nombre técnico correcto de la herramienta. Perfectamente correcto, pero no con el apodo. Hernán me dijo que le había preguntado si recordaba cómo le decían. Diego había dicho que no recordaba. Le agradecí a Hernán que me lo dijera. Me preguntó si yo había notado cosas parecidas. Le dije que sí, pero no entré en detalles. Antes de colgar, Hernán me dijo que no sabía qué pensar, que Diego era Diego físicamente, que reconocía la manera de moverse, la voz, la cara, pero que había algo que no estaba donde debía estar, que era como hablar con alguien que había estudiado muy bien a Diego, pero que no era Diego. Eso fue exactamente lo que yo había sentido, pero no había podido decir con palabras, como hablar con alguien que había estudiado muy bien a Diego, pero que no era Diego. Diciembre vino con más cosas. La familia de Carmen organizó una reunión de fin de año, una de esas reuniones que son más obligación que fiesta, pero que igual uno va. Vinieron primos, vecinos, amigos de Carmen de hace muchos años. Fue una noche larga. Diego estuvo toda la noche, habló con la gente, respondió cuando le preguntaban. En algún momento, un primo lejano que no venía al barrio hace años le preguntó a Diego por un viaje que habían hecho de jóvenes, los dos y un grupo de amigos, a un parque en las afueras de Pasto. Una historia de un fin de semana que habían pasado acampando y que al parecer había sido memorable por alguna razón que el primo recordaba con gracia. Diego escuchó la historia. Cuando el primo terminó, Diego sonrió y dijo que sí, que lo recordaba. El primo se emocionó. Empezó a agregar detalles. El carro que había prestado el papá de alguien, la carpa que se había caído en la madrugada, lo que había pasado con la comida. Diego asentía con cada detalle. Pero el primo en algún momento se confundió con un detalle y puso el nombre de alguien en un lugar incorrecto de la historia. Lo dijo sin querer, mezclando a dos personas. Era el tipo de error que uno hace cuando está recordando algo de hace muchos años con entusiasmo. Diego no lo corrigió. Si Diego hubiera estado en ese viaje, si esa historia fuera suya, habría corregido el error. Es lo que uno hace. Es automático. Es la manera en que la memoria personal funciona. Uno no puede escuchar que le ponen a alguien en el lugar equivocado de una historia que vivió sin corregirlo. Diego no lo corrigió. Siguió asintiendo. El primo nunca se dio cuenta. Siguió con la historia. Yo me fui al patio de la casa. Necesitaba un momento solo. El aire frío de diciembre en Pasto me cayó bien. Me quedé ahí unos minutos mirando el cielo. Pensé en Diego de 15 años en ese potrero jugando fútbol. Pensé en cómo se reía cuando hacía un gol, ese gesto específico que era solo suyo, los brazos extendidos y corriendo hacia la esquina del potrero.
Pensé en cómo olía el sudor y el pasto y la tarde de cuando éramos chicos. Pensé en si el hombre que estaba dentro en esa reunión tenía esas memorias. No los datos, las memorias. La diferencia entre saber que uno jugó fútbol de chico y sentir la hierba bajo los pies y el sol y el grito de los amigos. No sé la respuesta, no la sé, pero sé lo que siento cuando estoy con él. Y lo que siento no es lo mismo que lo que sentía antes. Eso es todo lo que tengo. Eso y lo que Carmen me dijo sobre el olor. Eso y lo que Hernán me dijo sobre el apodo de la herramienta. Eso y la mujer del caserío en Ecuador. Eso y el informe del médico sobre los patrones de sueño. Eso y la historia del primo que Diego no corrigió. Son piezas. Piezas que no arman una imagen completa, pero que tampoco arman una imagen de que todo está bien. Y eso es lo que uno carga. Decidí ir a Ecuador. No lo hice de inmediato. Lo pensé durante semanas. Lo que iba a buscar no era claro, y yo lo sabía. Pero había algo que me seguía pesando. El tramo de carretera donde habían encontrado a Diego no lo había visto yo con mis propios ojos. Habíamos llegado directo a la clínica en Ibarra. Nunca habíamos ido al lugar exacto. No sé bien qué esperaba encontrar. 3 años habían pasado. Cualquier rastro de lo que hubiera ocurrido ahí hacía mucho que se habría borrado. Pero necesitaba verlo. Necesitaba pararse en ese tramo de carretera y mirar. Fui en octubre. Crucé en Rumichaca. Seguí la Panamericana hacia el sur. Es una carretera que yo conozco, de haberla recorrido varias veces en diferentes viajes. Pero esta vez la veía diferente. Iba buscando algo que no sabía nombrar. El lugar donde encontraron a Diego era un punto que el informe policial ecuatoriano describía con coordenadas y con una referencia a una curva específica. Yo había anotado eso cuando nos habían dado copia del informe. Tenía el punto marcado en el mapa. Llegué al mediodía. Paré el carro en el borde de la vía. Era un tramo sin nada especial. Carretera de 2 carriles, vegetación a los lados, las montañas al fondo. Nada que llamara la atención. Bajé y caminé un poco. No había nadie. El tráfico pasaba de vez en cuando, vehículos que no me prestaban atención. Me quedé parado ahí un rato, mirando. No sé qué esperaba que me dijera ese lugar. No me dijo nada. Luego seguí hasta la comunidad pequeña que había encontrado en la investigación. El caserío en las faldas de la montaña. Era un lugar tranquilo. Pocas casas, algunas personas afuera. Me detuve y le pregunté a un hombre que estaba sentado frente a su casa si conocía el área, si había visto o escuchado algo inusual en la vía en los últimos años. El hombre me miró. Tenía unos 60 años. Cara de alguien acostumbrado a que los forasteros hagan preguntas y se vayan sin entender las respuestas. Me preguntó qué estaba buscando. Le dije que buscaba información sobre un familiar que había aparecido en esa zona hace unos años después de estar desaparecido. El hombre asintió despacio. Me dijo que no era la primera vez que alguien preguntaba algo así. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que esa parte de la carretera tenía historia, que había habido casos a lo largo de los años, no muchos, pero los había. Personas que desaparecían y a veces volvían. Personas que encontraban cosas en la vía que no podían explicar, que la gente local aprendía a no parar después de cierta hora en ese tramo. Le pregunté si sabía algo específico sobre alguien que hubiera aparecido 3 años atrás, desorientado, sin recordar quién era. El hombre me miró de una manera que me hizo pensar que sabía más de lo que iba a decir. Me dijo que recordaba haber escuchado algo, que un hombre había aparecido caminando por la vía, que la gente del caserío lo había visto primero, antes que la policía,
que lo habían encontrado en las primeras horas de la mañana, antes de que amaneciera bien. Le pregunté cómo estaba cuando lo encontraron. El hombre pensó un momento. Me dijo que estaba caminando, no desorientado, no confundido como lo que me habían dicho en la clínica, caminando con dirección, como si supiera a dónde iba. Eso no cuadraba con lo que nos habían dicho. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que él no lo había visto personalmente, que era lo que le habían contado, que no podía jurar nada. Le di las gracias. Seguí hablando con un par de personas más en el caserío. Nadie quiso entrar en detalles. Había una incomodidad general cuando uno mencionaba ese tramo de la carretera. Antes de irme, una mujer que había escuchado parte de la conversación con el primer hombre se acercó. Me dijo en voz baja que si mi familiar había estado en ese tramo, que tuviera cuidado, que la gente que venía de ahí no siempre venía entera. Le pregunté qué quería decir con eso. Me miró. Luego me dijo que no era algo que se pudiera explicar fácil, que había cosas en esa zona que la gente del lugar prefería no mirar de frente, que lo que volvía de ahí a veces dejaba algo y traía algo que no era de ellos. Luego se fue adentro de su casa. Me quedé parado en la calle del caserío un momento. El viento movía las plantas. Un perro pasó cerca sin mirarme. No sé qué significaba lo que esa mujer me dijo. No sé si era folclor local, si era la manera en que esa comunidad procesaba cosas que no podían explicar, si había algo literal en sus palabras o si era solo la manera de hablar de la zona. Pero se me quedó grabado de la misma manera en que se me habían quedado grabadas las otras cosas. La postura de Diego en el patio, el instante de procesamiento antes de responder, la cadena que ya no usaba, el olor que Carmen no encontraba. Volví a Colombia esa tarde. En noviembre hubo un momento que fue diferente a todos los demás. No fue algo dramático, no fue una confrontación, fue algo pequeño que de alguna manera lo resumió todo. Estaba en Pasto por unos días. Era un martes en la tarde y pasé por la casa de Carmen a tomar tinto. Diego estaba ahí. Los tres nos sentamos en la cocina, como siempre. En algún momento de la conversación, Carmen le contó a Diego sobre una persona del barrio que había estado enferma y que había mejorado. Una señora que los dos conocían de toda la vida. Carmen hablaba de ella con ese cariño que tiene la gente cuando habla de los vecinos de siempre. Diego escuchó, asintió en los momentos correctos. Luego preguntó cómo se llamaba el esposo de esa señora. Carmen le dijo el nombre, y Diego asintió, como confirmando información. Fue un gesto pequeño, un asentimiento mientras Carmen le daba el nombre de alguien. Nada extraordinario, excepto que el esposo de esa señora había muerto hacía 6 años, mucho antes de que Diego se fuera para Quito. Diego lo había conocido. Había ido al velorio. Era alguien del barrio que habían conocido los dos desde siempre. Carmen se quedó callada un segundo. Luego siguió hablando de otra cosa. Yo los miré a los dos. Carmen no miró hacia mí. Siguió hablando de otras cosas, de la señora del barrio, del médico que la había atendido. Diego siguió escuchando, y yo entendí que Carmen también lo había notado, y que había decidido no decir nada, que esa era su manera de vivir con esto. Salí de la casa esa tarde con la certeza de que nunca iba a tener una respuesta que se pudiera poner en palabras de manera limpia. Lo que le había pasado a Diego en esa carretera, lo que lo había tenido 3 años fuera, lo que había vuelto en su lugar. No había manera de nombrarlo que no sonara a cuento. Y al mismo tiempo, no había manera de ignorarlo. Lo que decidí fue no hacer nada. Lo sé, no suena bien, suena a cobardía,
a evasión. Tal vez lo es. Pero lo pensé de muchas maneras y siempre llegaba al mismo lugar. ¿Qué podía hacer? ¿Decirle a la familia que el hombre que vivía con Carmen no era Diego? No tenía prueba de eso. Tenía impresiones, tenía detalles que no encajaban. Tenía la palabra de una mujer en un caserío de Ecuador, que me había dicho algo que yo no entendía bien. Tenía el testimonio de Carmen sobre un olor que faltaba. Tenía mi propia sensación de que algo estaba mal. Nada de eso era algo que uno pudiera presentar y que la gente tomara en serio. Y además estaba Carmen. Carmen tenía 72 años. Había pasado 3 años esperando a su hijo. 3 años de esa espera que consume. Y ahora tenía a alguien en su casa que se llamaba Diego, que la trataba bien, que le ayudaba con las cosas, que estaba ahí. ¿Qué le hacía yo a Carmen si le decía lo que pensaba? Pensé en eso durante mucho tiempo. Lo sigo pensando. Paola y yo hablamos una última vez sobre todo esto. Fue en diciembre, casi un año después de que Diego hubiera llegado. Nos vimos en Pasto, solos, en el mismo café de antes. Le conté lo del caserío, lo del hombre que caminaba con dirección, lo que me había dicho la mujer sobre lo que venía de ese lugar. Paola me escuchó. Al final me dijo una cosa que me quedó. Me dijo que a veces uno tiene que elegir qué verdad puede vivir. No me dijo que lo que yo pensaba era incorrecto. No me dijo que Diego era el mismo de siempre. Solo me dijo eso, que a veces uno tiene que elegir qué verdad puede vivir. Carmen eligió la suya, y yo no soy quien para quitársela. Así que seguí, siguiendo con mi trabajo, con mis rutas, con la vida que tengo. Visito a Carmen cuando puedo. Cuando Diego está ahí, hablo con él. Respondemos los dos las cosas que corresponde responder. Nos comportamos como lo que somos según el papel que tenemos en esta historia. Pero hay algo que no puedo evitar. Cada vez que paso por la Panamericana Sur, en el tramo entre la frontera y Quito, bajo la velocidad. No mucho, solo un poco. Es algo que hago sin pensarlo, como un reflejo que se instaló solo. Miro hacia los lados de la carretera, miro la vegetación, miro si hay alguien caminando. No sé qué haría si viera algo, no sé si pararía, no sé si seguiría de largo. Solo sé que miro. Lo que le pasó a Diego en ese tramo, no lo sé. Lo que son los 3 años que pasó fuera, no lo sé. Lo que volvió en su lugar, si es que algo volvió, no lo sé de una manera que pueda explicar con certeza. Lo que sí sé es que la carretera sigue ahí. El tramo entre la frontera y Quito sigue ahí. La curva donde encontraron a alguien caminando a las 4 de la mañana sigue ahí. Y que hay preguntas que uno puede vivir con ellas o no puede vivirlas. No hay un punto intermedio. Yo las cargo. Cada viaje que hago por esa ruta las cargo. Diego sigue en Pasto, trabaja en el taller, saluda a los vecinos, le ayuda a Carmen con las cosas de la casa. Usa la cadena que su papá le dio, la que había dejado de usar. Empezó a ponérsela de nuevo hace unos meses. No sé por qué. No le pregunté. La última vez que lo vi fue hace unas semanas. Tomamos tinto en la cocina de Carmen, los tres. Carmen habló de cosas del barrio, de la señora que se había mejorado, de lo que iba a cocinar el domingo. Diego me miró en un momento de la conversación. Solo un segundo. Y hubo algo en ese momento que no supe cómo leer. No era el instante de procesamiento de antes. Era otra cosa. Era algo que se parecía más a un reconocimiento. Pero no lo sé. No puedo saber si lo que vi fue real o si era lo que yo necesitaba ver. Me fui esa tarde y manejé hasta la carretera. En la Panamericana, cuando ya oscureció y el tráfico se fue haciendo menor, bajé la velocidad como siempre. Miré hacia los lados. No había nadie caminando. Seguí. Mi nombre es Andrés Morales. Llevo 12 años en esta carretera.
He visto muchas cosas. He escuchado muchas historias. Esta es la única que no he podido dejar atrás. No sé si Diego es Diego. No sé qué pasó en esos 3 años. No sé qué hay en ese tramo de la Panamericana que hace que algunas personas desaparezcan y que lo que regresa no siempre sea lo mismo que se fue. Lo que sí sé es que Carmen lo quiere como a su hijo, y que yo lo quiero como a mi primo, y que hay noches en que me pregunto si lo que quiero es suficiente para cerrar lo que no tiene cierre. La carretera no responde esas preguntas. Solo sigue ahí, recta hacia el sur, con la montaña a los lados y la oscuridad adelante. Y uno sigue manejando. Hay una cosa más que no he contado. Una cosa que pasó en el viaje que hice a Ecuador en octubre y que dejé afuera de lo que les conté a Paola y a Carmen. Cuando volví del caserío en las faldas de la montaña, tomé la Panamericana hacia el norte. Era tarde en la tarde. El sol ya empezaba a bajar. El tráfico era moderado. Iba solo, como siempre en esos viajes. A unos kilómetros del punto donde habían encontrado a Diego, el carro de adelante frenó de golpe. No había ningún motivo visible para frenar. La carretera estaba despejada. No había animales en la vía. No había otro vehículo detenido. No había curva cerrada. El carro simplemente frenó y se detuvo en el carril. Yo frené también. Esperé. Puse las luces de emergencia. El carro de adelante estuvo quieto unos segundos. Luego arrancó de nuevo, aceleró y se fue. No le di mucha importancia. La gente hace cosas raras al volante. Tal vez se asustó de algo que yo no vi desde atrás. Seguí. Pero unos metros más adelante, justo en la parte del tramo, que según las coordenadas del informe era el punto más cercano al lugar donde encontraron a Diego, mi carro empezó a vibrar. No era una vibración del motor ni de las llantas. Era una vibración que venía del piso, de la estructura del vehículo, como si la carretera debajo no fuera completamente sólida. Como cuando uno pasa sobre un puente de madera y siente que el piso tiene movimiento propio. Duró unos 3 o 4 segundos y paró. Seguí manejando, revisé los espejos. No había nada. Pero bajé la velocidad del resto de ese tramo. No lo digo como prueba de nada. Las carreteras vibran, los carros tienen problemas. Hay 1000 explicaciones para lo que sentí. Lo digo porque fue en ese punto exacto, y porque cuando pasé por ahí, sin que yo lo decidiera conscientemente, volteé hacia el lado de la carretera, hacia el borde donde la vegetación empieza, y por un segundo, solo un segundo, vi algo entre los arbustos. No era una figura, no era una persona, era un movimiento, el tipo de movimiento que hace algo que se aleja cuando siente que alguien lo está mirando. Puede haber sido un animal, puede haber sido el viento en las hojas, puede haber sido mi imaginación después de horas de estar pensando en lo mismo, pero me acordé de lo que había dicho el conductor en el foro, el que había visto a alguien caminando en esa vía de noche, el que había bajado el vidrio y preguntado si necesitaba ayuda, y que cuando el hombre se dio la vuelta, arrancó sin preguntar nada más. Yo también aceleré. No lo pienso mucho durante el día. Durante el día uno tiene cosas que hacer, trabajo, rutas, gente con quien hablar. La vida cotidiana llena los espacios. Pero hay noches, cuando estoy solo en la cabina en algún tramo largo, cuando el único sonido es el motor y la carretera y la oscuridad a los lados, que pienso en Diego de chico, en el Diego que conocí, en si ese Diego está en algún lugar que no puedo imaginar, en si ya no está en ningún lugar, en si de alguna manera que no entiendo sigue existiendo en el hombre que vive con Carmen y que usa la cadena de su papá y que responde las preguntas con un segundo de más. No tengo manera de saber. Lo único que tengo
Es lo que veo cada vez que voy a Pasto y me siento en esa cocina. Y lo que veo es a Carmen mirando a su hijo con el amor que los madres le tienen a sus hijos, y a Diego respondiendo con la cortesía con que un hombre bien criado trata a su mamá, y el tinto entre los tres, y el silencio que cargamos, que es el único cierre que esto va a tener. La carretera sigue ahí, el tramo entre la frontera y Quito sigue ahí, la comunidad en las faldas de la montaña sigue ahí, con sus casas y su gente, y sus cosas que prefieren no mirar de frente. Y Diego sigue en Pasto, y yo sigo manejando. Eso es todo lo que puedo decir.